Bueno, pues en este programa de la expansión vamos a hablar de una de las series que no dio el nombre al programa en sí, pero bueno, The Expanse, ¿no? Obviamente fue como un gran referente, ¿no? Para elegir ese nombre en su momento, ¿no? The Expanse es una serie creada por Mark Fergus y Hugh Oatley, basada en una serie de novelas de Daniel Abraham y Ty Frank. Supongo que lo he dicho mal, fatal todo, ¿no? Pero bueno, escrita que ellos se escriben bajo el seudónimo de James S. A. Corey. La cuestión es que comenzó a emitirse por Sci-Fi en 2015 y bueno, diferentes problemas económicos llevó a que se cancelara en su momento y actualmente la podemos ver las 4 temporadas que tiene en Amazon Prime y la quinta está pendiente de emitirse, se supone que a finales o a principios del 2021. Cada temporada oscila entre 10 y 13 capítulos por temporada de unos 40 a 45 minutos, que para mí es de agradecer, porque para mí tiene a veces el tiempo perfecto, esos 40 minutos, ¿no? The Expanse nos traslada 200 años hacia el futuro, el siglo XXIII, en un sistema solar colonizado por los humanos. De ahí The Expanse, nos hemos expandido, ¿no? A lo largo del sistema solar, ¿no? Marte, por ejemplo, lleva varias generaciones terraformándose, que es algo muy importante en la serie, ¿no? Haciéndola habitable bajo un estricto sentimiento de pertenencia y de lucha. E incluso ha llegado a independizarse de la Tierra, que aquí es cuando empieza ya un poco el conflicto inicial, ¿no? De un poco la serie, ese conflicto entre Marte y la Tierra, ¿no? Por quién es más humano, al final parece, ¿no? O sea, es como esa deriva extraña, ¿no? En la Tierra, mientras tanto, pues bueno, se ha logrado una especie de status quo político mundial. A mí es algo que no me gusta dentro de la serie, porque no tengo muy claro a veces cómo se llega a ese status quo, ¿no? Está supuestamente devastada ecológica y económicamente y por lo tanto depende mucho de estos acuerdos, ¿no? De explotación, ¿no? De los recursos externos que se han ido encontrando en el sistema solar. Aquí es donde aparece el tercer bando en cuestión, que es el Cinturón de Orión, una zona muy rica en minerales que se ha convertido pues eso, en un conjunto de minas habitadas, ¿no? Cuyos obreros viven en pequeñas ciudades que sufren la escasez del agua y el oxígeno. Esto desde el principio es algo muy importante porque realmente los hace pues bueno, muy revolucionarios, ¿no? Es una parte revolucionaria un poco, que se han creado su propio idioma, tienen incluso pues, un grupo revolucionario. Centurinos, ¿no? ¿Eh? ¿El qué? Centurinos, que son los terrestres, ¿no? Y que les llaman, de hecho, ellos llaman a los terrestres y a los de Marte los interianos, que también me hace Los gracia, ¿no? interianos. Que Sí. se me hace mucha gracia. El grupo revolucionario se llama APE o UPA, dependiendo si lo ves en castellano o en inglés, ¿no? Y bueno, a veces con ciertas prácticas un poco cuestionables, ¿no? Pero bueno, ahí están. Ahí parece un tercer bando muy interesante que rompe esa dicotomía entre Marte y el perfeccionismo de Marte y la Tierra, ¿no? Esto de repente es como son los rebeldes, ¿no? Que rompen todo, ¿no? Como esta primera parte no queremos hacer mucho spoiler, no queremos hacer spoiler, pues voy a hacer como un argumento muy simplificado, ¿no? Que realmente me va a dejar muchas cosas. La serie empieza básicamente con un detective del Cinturión llamado Miller que le encarga una misión que es encontrar a una joven desaparecida, Julie Mao. Ese sería un poco así, la principio parece una historia como la historia principal, ¿no? Luego, bueno, va desencadenándose muchas cosas. Hay que decir que esto es una obra coral y por lo tanto tiene muchos personajes que van a ir apareciendo a lo largo de las temporadas. Pero bueno, ese es el origen. Mientras tanto, en la Tierra, la lideresa mundial Avasarala, ¿no? Trata de evitar el conflicto bélico que está surgiendo entre la Tierra y Marte. Y por otro lado, otro personaje muy importante, que es James, muy importante, que de hecho al final termina siendo el importante, James Holden, está en un carguero de hielo y bueno, se ha envuelto en un trágico accidente que desestabiliza de algún modo esas relaciones entre las tres partes. Sigo diciendo, esto es un argumento súper simplificado. Obviamente, cuando empiezas en la serie, esto ya empieza a quedar como el pasado. Sí que es cierto que la serie funciona, para mí, funciona a modo de aventuras. En la segunda parte quiero un poco reflexionar sobre este concepto, más o menos, una especie de lo que es el concepto de space opera, que bueno, que se van resumiendo por temporadas, mientras que se va creando una trama principal, ¿no? Que va evolucionando en paralelo. Para mí esto es muy chulo porque realmente si empiezas a verla y te agota en algún momento, tú has terminado de ver algo. Eso sí, te vas a quedar siempre con las ganas de seguir la trama principal que está de Es fondo. más, te diría que incluso las tramas principales se dividen en dos partes en las temporadas. Es como a mitad se desarrolla una y luego al final otra. Y además es como que yo tenía una idea, porque cuando volvieron a sacar la cuarta, me la reví y fue de, ostras, pensaba que eran temporadas diferentes y no, eran la misma temporada, ¿sabes? Como Mm. que da muchos giros. Es un poco como los Simpsons, ¿no? Que empiezan con una cosa y acaban con otra. Sí, Las temporadas igual, a mí eso me mola. sí, ¿no? Y las series, hay series como Vikingos, por ejemplo, que tienen la primera parte, que son series con dos partes, o La Casa de Papel. La Casa de Papel, nosotros siempre pensamos en temporadas, cuando en realidad son medias temporadas. Sí. Y es como que acaba una historia principal o pseudo principal, no en la temporada, sino a mitad, y empieza otra. Y eso es Sí. curioso.
Sí, eso es un poco lo que me refiero, que hay una trama, una trama de fondo que ahora no vamos a hablar de ella, porque sería desvelar muchas cosas, pero luego esas subtramas, ¿no? Que a fin de cuentas son para mí lo más interesante, que empiezan, acaban, y sí que suele pasar un poco, a mitad de temporada se cierra y vuelve a abrirse otra, ¿no? Claro, uno de los motivos para recomendarlo sería eso, que no es una serie lenta, es una No. serie que va a toda leche y Mm. que no escatima en efectos y tiene que hacerlos, ¿no? Entonces no vas a tener la sensación de, wow, sí que hay episodios un poco más que se quedan como colgados en ciertos aspectos, pero no es lenta. Por eso, bueno, cerrando un poco lo que son los personajes, sí que es cierto que nos damos cuenta enseguida que el eje principal de los personajes va a terminar siendo la tripulación de la nave Rocinante. Luego hablaremos de estos conceptos como Rocinante. Formado justamente por el capitán Jace Holden, Naomi Nagata, que es Finturina, Alex Kamal, que es marciano, perdón, iba a decir murciano, es marciano, y casi se me va, bueno, al final se me ha ido. Y el mecánico Amos Barton, que junto a James Holden son terrícolas. Esa es la parte igual chula también de esta nave, porque mete a tres, ¿no? Al final aparecen tres tipos de humanos diferentes dentro de la nave, entonces, claro, se forma como un cuarto bando, parece, ¿no? En algún momento. Pues Además, todos, a mí me flipa. La chica además creo que es cantante y a mí me flipa cómo actúan, que yo creo que es otro motivo para querer verla sí o sí, los Sí, no, personajes. sí. Sí, actúan muy bien. Luego, pues eso, aquí ya te vas a contar sería que es una gran novela épica, de hecho está basada en unas novelas muy desarrolladas, por lo que yo no me he leído los libros, pero por lo que porque digo ver, además, la primera y la segunda temporada al menos, o sea, son bastante fieles a los libros, al primero y segundo tomo justamente. Y para mí son personajes psicológicamente muy elaborados, ¿no? Que van modificando su psique, ¿no? Se acorda a los acontecimientos que van viviendo. Para mí es bastante importante, ¿no? Y bueno, y no, que muchas veces no sabes el trauma del pasado, porque muchos de ellos como han tenido un pasado que no sale en la serie, sabes que eso le está condicionando, ¿no? En toda la serie. Existe una coherencia en ese sentido, lo que quiero decir. Pero por el contrario, sí que es cierto, también por decir, la trama es muy larga. O sea, y creo que a veces es complicado precisar si existe esa coherencia en toda la historia. No vamos a decir nada ahora de las temporadas, de cómo se desarrollan, pero sí que a veces pasa, lo digo porque a mí me ha pasado. Y sí que también quería dejarlo, de que, bueno, por eso indico que las subtramas me parece chulo que se acaben, porque a veces digo, esto ya no sé si tenía lógica o no, pero bueno, está bien. Yo si queréis puedo decir que a mí, cuando creo que esta serie nos la ha recomendado Sara, básicamente, Sí. pues antes de que me la recomendara, había visto el primer capítulo y me la recomendó. Vi el primer capítulo otra vez y a la tercera que fue, venga, vamos a hacer programa de spams. Entró medio bien, pero es que llega un momento que sí que tengo que decir que en el primer capítulo, segundo, tercero no le entré, que a partir de la segunda parte de la primera temporada eso despega y el final de la primera y la segunda sobre todo son cañonazos. A ver, Hay que darle tiempo, hay que darle un poquito de oportunidad. Claro, yo, por ejemplo, ante la pregunta ¿vale la pena verla? Digo que sí. O sea, y sí que dejo caer que para mí vale mucho la pena ver la primera y la segunda temporada. No vamos a decir todavía por qué, pero sí que es cierto que ocurren cosas que, bueno, como he dicho antes, hubo un cambio de producción y tal, y bueno, puede caer un poco, pero hasta ese momento me parece que está muy cuidada en muchos aspectos. Además, como que al principio parece muy simple y dices, vale, el típico personaje, ¿no? El prototipo, tal. Y luego los personajes van cogiendo mogollón de profundidad y van siendo más complejos y dices, vale, esto ya está huyendo de lo básico, ¿sabes? Y para mí va avanzando muchísimo y es lo que tú dices, al final sí que dices, teníais claro dónde queríais ir, hay veces que tienes esa duda, pero al final consiguen un poco que tenga sentido. Uno de los apartados más destacables es el apartado político, que creo que es muy importante decir. No es una serie de ciencia ficción. Si alguien que está buscando, por ejemplo, yo creo que no se recrean en son batallitas, lo cual yo lo agradezco. O sea, es una serie muy visual en todos los sentidos. Sí que pueden haber ciertos momentos de batalla, pero bien, o sea, lo cierran muy bien. Visualmente son chulos. Y este apartado político es curioso que ha sido muy criticado. Y para mí, la ciencia ficción es eso. O sea, una obra de ciencia ficción para mí no se puede entender sin un trasfondo sociopolítico. Y en ese sentido creo que lo hacen muy bien, yo les aplaudo. Sí que critico, y vuelvo a poner por decir algo que no me gusta, Salvo en la Tierra, que para mí es el planeta más olvidado dentro de toda la serie, ¿no? O sea, se cargan de un plumazo toda la complejidad política. Claro, no puedo entender lo que son 12.000 millones de personas, que creo que llegan a decir, dentro de la Tierra, y es de, bueno, se centran solo en la ONU, ¿no? En el aparato logístico, y ¿para qué vamos a complicarnos más la vida, ¿no? Que también lo entiendo, porque si no ya sería una serie en paralelo, ¿no? Ya lo que podría desarrollarse ahí. Claro, es como si en el futuro, entiendo yo,
hubiera un gobierno central terrestre o terrícola y estuviera gobernado por la ONU. Claro. Todo lo demás se lo cepillan de un plumazo. Claro, sabemos que hay muchos problemas porque sí que salen manifestaciones y tal, pero eso no vamos a centrarnos en lo que pasa en el sistema solar. También ha sido muy aplaudida por el análisis científico, lo cual me recuerda también a la serie Marte, ¿no? De algún modo. Sí que creo que eso se ve mucho más claro al principio de la serie, luego igual va perdiendo en algunos momentos. Creo que en contadas ocasiones no me gusta, ¿no? Cuando no interesa tiran de algo parecido como, bueno, se han alterado las leyes de la termodinámica, eso no me gusta realmente, van ahí como, venga, de aquí no es tan importante. A mí me flipa eso. Me flipa porque que una serie que ha sido tan fidedigna con cosas que pueden ser reales o con cosas que existen, sea capaz de decir, también puede pasar esto, ¿no? Como pueden ser los agujeros negros o cosas así, que todas se van a la mierda. Y a mí es como, venga, a ti te dejo hacer esto. No vamos a hacer spoiler, ¿no? Pero a la vez que es una serie creíble, para mí juegan a veces, te dan un puntito de originalidad que no te dan otras series de ciencia ficción. De hecho, para mí, soy una ultra fan de la ciencia ficción y es la mejor serie de ciencia ficción que hay en la actualidad. Sin duda ninguna. Sin duda, de hecho, sin duda. O sea, bueno, luego lucharéis un poco por saber, ¿no? Es que esta frase me la voy a anotar. Claro, se la acabas de regalar a Luis, ¿no? Claro, que se puede ver en la actualidad, que tenemos temporadas y demás, ¿no? Que está viva. De hecho, eso, la serie tiene aspectos, o sea, tiene muy en cuenta aspectos como la gravedad, ¿no? La nula transmisión del sonido en el espacio, la compleja adaptación del humano también a lo que vendría a ser el espacio, eso me parece muy, muy chulo. Sí que es cierto que si no recuerdo mal, el primer capítulo aparece un marciano, ¿no? Uno de Marte, un humano de Marte, nacido en Marte, ¿no? Y aparece como una persona enorme, tal. Yo creo que luego sí fue tan complejo seguir ese hilo que fue de, bueno, vamos a un poco aligerar y vamos a decir que la capacidad pulmonar no puede ser la misma, el proceso de adaptación va a ser complejo, la gravedad te afecta de otra manera, porque yo creo que seguir ese ritmo con el cual empezaron con ese personaje era bastante complicado, ¿no? Desarrollarlo a ese nivel en todos. Pero bueno, que no es una crítica, simplemente porque sé que cuando empiezas a verla, bueno, en este caso, pues tampoco han sido tan fieles a la parte física. Y bueno, a ver, sí, yo creo que sí, más que ninguna otra, al menos. Bueno, de hecho, por ejemplo, una cosa que me parece muy guay es que analizan, ¿no? Justamente esa parte psicológica, ¿no? La psique, ¿no? De vivir una aventura espacial de ese calibre, ¿no? O sea, para tener una división emocional y mental tan grande de lo que son la gente nacida en Marte y la gente nacida en el Cinturión, que realmente ya a veces parece que no son humanos. Y esa parte me parece un desarrollo súper chulo también, ¿no? Y luego también las complejidades que hay de que, por ejemplo, un marciano que tiene menos gravedad puede ir a la Tierra, no todo eso es lo que se supone crecer en una gravedad diferente. Unos planteamientos muy chulos en ese sentido. Claro, de hecho, por eso tienen sus propios problemas, sus propias creencias, incluso lo que he dicho antes, un idioma propio, ya parece que empiezan a creer en otras cosas, ¿no? Unos sentimientos diferentes, ¿no? Que claro, un humano de la Tierra no puede entender lo que le pasa a un humano, ¿no? Del cinturón, ¿no? Incluso sistemas políticos muy diferentes, ¿no? Que bueno, que no creo que sea exactamente lo que quieren. Bueno, igual sí que querían hacer eso, pero no es exactamente una guerra fría planteada como la Unión Soviética y Estados Unidos, pero sí que hay un momento que parece que puedes ubicar, ¿no? En los neoliberales de la Tierra con los comunistas, que no son comunistas, pero bueno, sí que es un régimen más estricto, ¿no? En el cual todo el mundo está trabajando para terraformar Marte, ¿no? Y de algún modo los cinturianos, no, como se diga, los cinturianos, la gente del cinturón, ¿no? Representar un poco ese tercer mundo, ¿no? Más revolucionario, ¿no? Ciertas revueltas obreras, indígenas, ¿no? De algún modo, ¿no? Que podía ser fuera de lo que es este eje, ¿no? De este binomio. Para mí la serie, pues eso, o sea, los grandes pros que veo y por lo cual sí que la aconsejo a cualquier persona que le pueda gustar libros de Asimov, Ursula K. Le Guin, ¿no? Películas como Interestelar, pero también series como House of Cards, es decir, esa parte política es tan importante que igual gente que nunca se ha atrevido con la ciencia ficción es una manera, ¿no? De entrar en ella. Es una serie muy... trabaja la política, pero tampoco es la mejor serie de eso, ¿eh? Pero bueno, bien, le da profundidad, le da profundidad. Sí, hombre, está claro que una serie política es una serie política al uso, y aquí el hecho de usar la ciencia ficción a veces, bueno, esa ciencia ficción a veces que gira hacia el fantástico, está claro que te vas a primar mucho más la parte visual, ¿no? Es lo que has dicho tú, ¿no? Que a lo mejor en vez de mostrar toda la gestión que harían global de todo, se quedan como un entrama político que te explican, ¿no? Muy minuciosamente, que está muy guay, es como una sección, pero está muy bien explicado. A mí sí que me gusta mucho esta serie. Para mí es de lo mejor que se ha hecho, o sea, sí es sencillo, o sea, es de lo mejor que se ha hecho. Otra cosa es que te guste más o menos el género. O sea, un poco lo dicho, sí que tengo en contra que esto igual lo desarrollo en una segunda parte. Puede convertirse en una telenovela del espacio
Y esto es ya debe desarrollar luego el concepto de Space Opera. Esto que no suene como que es lo que pienso enteramente, pero sí que es cierto que a veces pues, se puede hacer un poco larga. No ha sabido desarrollar siempre en todo momento la serie. Pero para mí es una serie muy, muy, muy... Bueno, de hecho para mí es la serie aconsejable. O sea, realmente. Esperemos que sepan dónde quieren terminar. Sí, y esa parte es muy importante también.